Soy Escobar. Ok, dice Nicolás, dice J. Fernando Pastrana, Nicolás, buenas noches, muchas bendiciones, excelente programa, tengo dos preguntas, ¿tienes contacto con Carlos Mario Urquijo Arias el Arete? ¿Y cómo era tu relación con él? Bueno, no tengo contacto con el Arete, tengo contacto con el resto de mi familia, con mi tía, con las hermanas de Arete, los quiero mucho, es mi familia, los adoro porque es gente muy, muy, muy bacana, eran con los que pasábamos todos los finales de año, aún hoy intentamos estar tan siquiera una de las fechas especiales de final de año juntos, entonces lo disfrutamos mucho. Y la segunda dice, ¿y el caballo terremoto era propiedad de Pablo o de tu papá? Muchas gracias, atentamente Johnny Pastrana. Johnny, ok, mira, ahí está la imagen del caballo terremoto. Ese es un cuadro que le hizo un artista a Roberto Escobar Gaviria, se lo regaló. Ese caballo le perteneció siempre a Roberto Escobar Gaviria y he contado en varias oportunidades y también lo dije, no sé si ya haya salido ese video, creo que sí, que ya salió la serie El Patrón del Mal donde hablo de los Ochoa y de los caballos que sacan, porque al único que le gustaban los caballos era a Roberto Escobar. Nunca en las casas donde nosotros habitábamos habían caballos. Solamente habían caballos en las fincas que eran dedicadas para eso, Hacienda Potrerillos, en fin, otras fincas más que se utilizaban para eso. Dice Fabián Quintero, hola Nico, ¿tienes el documental completo de la Hacienda Nápoles que Pablo mandó a hacer por su inauguración? No tengo el documental completo para ponerlo, yo les voy colocando poquitos de esos documentales porque por problemas, ustedes saben que hay ciertos inconvenientes cuando por derechos de autor, entonces hay que hacer las cosas con mucha calma, no se pueden tirar todo de una sola vez. Dice Pinina, el Chopo y demás principales, Pablo los tenía en cuenta para que entraran al narcotráfico. Mi hermano, ninguno de ellos estaba por fuera de las vueltas que se hacían de narcotráfico. Cuando se hacía una vuelta, Pablo cogía el 50% de lo que a él le tocaba y lo compartía, incluyendo la persona que le hacía el café. Para todo el mundo había dinero. Por eso era que Pablo alrededor tenía gente que siempre lo valoraba y lo estaba cuidando, porque era el único que después de tener el billete dentro del bolsillo se lo compartía a la gente que lo acompañaba. Dice Carlitos Sierra, hola Nicolás, creo que todos los días de tu vida has mencionado a tu tío Pablo, ¿no? 100%, a Pablo y a Pepe. Esas dos personas para mí siempre las mantengo en mi mente. ¿Y cuánto dinero entre propiedades, autos y etcétera crees que llegó a acumular Pablo Escobar en su punto élite? Bueno, si la revista Forbes decía que Pablo Escobar era el séptimo hombre más rico del mundo, yo les garantizo a ustedes que era el primero. Porque la revista Forbes solamente cuantificaba por lo que se veía por fuera, no por lo que estaba encaletado. Lo que estaba encaletado no lo conocía sino él y Gustavo Gaviria, que eran los más multimillonarios del narcotráfico colombiano. Dice Rodolfo Pereira, hola Nico, quería hacerte 5 preguntas. ¿Qué pasó con la plata de los Moncada? Bueno, hay que preguntarle eso a los que quedaron con esa plata, a Juan Pablo, a Tata, a toda esa gente que fueron los que Pablo les mandó el dinero. Dice, ¿tú nunca estuviste involucrado en los negocios de tu papá y tu tío? Yo sí estuve involucrado en el mejor punto, mi hermano, en el mejor punto. Mientras que Pablo y Roberto traqueteaban, yo vivía como un rey en Europa. Entonces yo sí estuve involucrado, no en lo malo, sino en la parte buena, disfrutando. Dice la tercera, Juan Pablo sí cometió los delitos que tú insinúas, ¿por qué no pagó cárcel? Bueno, no sé qué haya pasado, no soy yo quien los insinúa, es muchísima gente las que los insinúa, incluso hoy me mandaron unas fotografías de un libro donde sale una carta que le cogen a ñangas en un allanamiento a Pablo en un sitio y ahí cuentan historias de lo que yo les he ido hablando. Entonces no soy yo solo. ¿Tiene fotos con Juan Pablo cuando aún se hablaban? No recuerdo y la verdad que
si las tengo, pues ni siquiera las he visto, o sea, no me he tomado ni el tiempo ni siquiera de buscarlas. Porque nadie habla de Manuela, que hay de la vida de ella. Ya les he comentado que Manuela tiene un perfil bajo, entonces pues está bajo. Quiero aprovechar, recuerden, aquí en la parte de abajito dice la información completa para las personas que quieran videollamada, salir en videollamada en el en vivo, que quieran mandar preguntas, solamente en info@soyescobar.com damos respuestas a todas y cada una de esas preguntas que ustedes tienen. Quiero darles un saludo muy especial. Tenemos en este momento 708 personas acompañándonos en este en vivo. Recuerden, todas las preguntas, por increíble que sea, con respeto, yo con todo cariño les daré respuesta. O sea que si tienen preguntas, no hagan sino teclear, se van a demorar para encontrar la respuesta, porque esas preguntas son tantas y yo voy en orden. No dejo de contestar ninguna. Así hayan personas que escriban, no, es que él no contesta todas las preguntas. No, yo no contesto una pregunta o dos preguntas que me hacen de cuestiones que sean totalmente familiares. Mientras que hayan cuestiones que sean familiares, que les hable de mi mamá en específico, que les hable de mis tías en específico, cosas específicas puntuales, no. Y otra, jamás desapego de personas que hayan trabajado con nosotros que aún continúen vivos. La gente me pregunta, ¿por qué cuando Popeye estaba vivo usted no lo salía y lo desmentía? Es que yo no soy nadie para salir a desmentir a nadie. Cada uno, cuando dice una mentira, pues las mentiras se caen por su propio peso. Y es más, yo en ese entonces no tenía el canal para salir, no había el tiempo para poder estar al lado de ustedes. Ahora estamos bregándolo a sacar en este momento de la mejor manera, en forma maratónica, mientras que podamos, para ir entregándoles a ustedes respuesta. ¿Por qué nadie habla de Manuela? Bueno, ya te lo dije. Dice It's Stylex. Pablo dice en su discurso a la entrega a la catedral, abro comillas, con la entrega le quiero rendir un homenaje a mi esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia que tanto quiero. Bueno, que quisiera toda la familia es una realidad. Que el homenaje a la esposa, Pablo amaba a la esposa, lo que nos dimos cuenta después es que la esposa no lo amaba a él, que decía que la violaba y todo. A su hijo pacifista, yo creo que él era lo que él intentaba hacer, intentaba involucrarlo dentro del estudio, intentaba encarrilarlo. Yo creo que para la mamá fue muy difícil al final, pero lo logró, hasta donde tengo entendido, por ahí sacó algún título en alguna universidad, no lo sé porque no me dedicaba a buscarlo, pero esa es la respuesta a tu opinión. ¿Qué opinas que quiso decir de Juan Pablo? Bueno, ya te lo estoy diciendo, me imagino que quería enrutarlo por el lado bueno, ahora que ya él iba a poder estar en paz, iba a tener la oportunidad de tener gente que verdaderamente le diera consejos. Tampoco es de echarle toda la culpa a Juan Pablo, siempre lo he dicho, la mamá estaba viajando por el mundo gastándose millones de dólares comprando estupideces y el pobre andaba rodeado solamente de bandidos que lo cuidaban. Entonces, así es muy complicado. Dice, su padre, Roberto, ¿qué cargo ocupaba en el cartel? Bueno, estaba Pablo Escobar Gaviria. Después de que muere Gustavo, estaba Pablo y Roberto. Roberto era más la persona para las caletas y para cosas de esas. Dice, ¿fue jefe de los sicarios, como dicen? No fue jefe de sicarios. Cuéntanos un poco del mexicano, muy poco se sabe de él. ¿Usted qué sabe sobre su muerte? Bueno, sobre la muerte, eso fue en un diciembre, yo recuerdo muy bien esa fecha porque nosotros acabamos de llegar en un yate, nos habíamos ido haciendo buceo, me gusta mucho el buceo y la pesca deportiva, y nos fuimos haciendo buceo y pescando desde Cartagena hasta Sapsurro, ahí en los límites con Panamá. Nos devolvimos y cuando nos devolvimos, yo me quedé porque estábamos sacando unas armas en Cartagena con salvoconducto, que era el sitio más fácil, donde de la forma más fácil pagando le daban a uno las armas con salvoconducto. Nos quedamos ahí y cuando mandé las armas con salvoconducto en una camioneta que venía un primo mío, se llama Víctor, venía Víctor con un trabajador de Gustavo Gaviria el Negro, ellos venían por carretera y les tocó
la muerte. Y te cuento esa historia que tampoco nadie conocía sobre esa época, mi amigo. Dice, hay muchos sicarios que no se sabe mucho. ¿Tienes alguna anécdota con el Negro Pavón y Tyson? Bueno, ahí hay una foto en este momento del Negro Pavón. No tengo ninguna anécdota así resaltable con ellos. Bueno, Tyson, que era un monstruo con sus manos, eso era una viga completa. Historia increíble de Tyson era que mientras él estuvo mucho tiempo escondido en Manizales, por ahí por ese sector, Neira tenía unas fincas, por allá por ese sector se escondía, y me daba mucha risa porque él les prestaba el servicio a la gente del batallón de Manizales, recogía la gente, a los del ejército, a los soldados, y los llevaba hasta el área donde había como una cantera que sacaban cemento, y él los llevaba hasta ahí, era con el fin de poder subir a mercar, y cuando bajaba a bajar con el mercado y que nadie se diera cuenta que él era Tyson, se reía y se burlaba de ellos contándonos la historia. Gustavo Gaviria tenía escoltas, muchísimos, igual cantidad que Pablo, pues todos trabajaban para ello, aunque Pablo gastaba más dinero en escoltas que Gustavo. Gustavo era un poquito más resguardado con el dinero, mi querido amigo. Dice, esta sí está larguita, dice, buenas Nicolás, si no es pedir mucho, si pudiera contarnos algo de estos personajes que no se sabe mucho. Alias El Zarco. Bueno, me imagino que te estás refiriendo, habían dos Zarcos, pero vamos a hablar de este que está ahí. Está una foto inédita de Carlos Mario Alzate Urquijo, y en la parte trasera está Víctor El Zarco. Puede ser eso, Víctor El Zarco muere el 17 de enero del año 93. Alias El Angelito, me estás preguntando por él, era una persona que andaba con Pablo hasta los últimos momentos, muere el 8 de octubre del 93, 8 o 7, algo así, entre el 7 y el 9, creo que fue el 8. Alias el Titi, él se sometió, se voló con Pablo y lo mataron en la cárcel. Alias El Enchufe, muere el 12 de enero del 93. Alias Leo, me imagino que te refieres a Leo, el hermano de los Leo Avendaño, que era del grupo de gente que trabajaba también con Pablo, del sector de Envigado. Alias Pasarela estuvo muy metido en todo el proceso de la muerte del piloto Barricil, por lo cual hoy en día sigue pagando cárcel Fabito Ochoa. Alias El Misil, era un sicario, se llamaba Luis Fernando. Alias Lenguas, bueno, les cuento, Lenguas arranca trabajando con nosotros en nuestra casa, cuidando nuestra casa y haciendo el aseo de nuestra casa. Así arranca Lenguas, ya después empieza a coger más compromisos, empieza Carlos El Arete a tenerle más confianza a Lenguas, gran persona. Tengo muy gratos recuerdos yo en lo personal con Lenguas, con Silvano, dos grandes personas. Los llevo dentro de mi corazón, haya pasado lo que haya pasado con las otras personas, a mí no me importa. Yo mantengo esa gratitud con ustedes dos, mis hermanos. Ojalá me estén escuchando para que lo tengan muy presente, porque así es, viejo Lenguas y viejo Silvano. Alias Pasquín, José Luis Ospina, ese murió en febrero del 93. Pasquín lo encuentran después de haber estado desaparecido. Ya todo el mundo sabía que él estaba muerto, pero no sabían a dónde lo habían tirado. A él lo encuentran y estuvo mucho tiempo tirado en el anfiteatro sin que nadie lo reclamara. Alias Tavo, me imagino que estás hablando de Gustavo, el que trabajaba acá o tenía los BMW. Tuve la oportunidad de tener un BM que se le compró a él, que como yo era tan alto tenía que voltear la cabeza un poquitico para poderme montar en el BM, y así andaba con él, pero era el único que por lo gordo al menos me daba la posibilidad de yo poderlo manejar bien. Ese es el que les he contado la historia, que cogí toda una carretera despavimentada y lo volví pedazos cuando me regaña mi papá y me quita los carros. Alias El Taxista, sinceramente, mi hermano, discúlpame, pero no me interesa hablar de ese personaje. Dice, sé que son muchos, pero creo que mucha gente no sabe casi nada sobre ellos, y estaría bueno si pudieras contar algo sobre cada uno.
Te agradezco de corazón y Dios lo bendiga siempre. Bueno, mi hermano, no, te agradezco yo a ti por tomarte el tiempo de escribir todas y cada una de estas personas para yo poder entregarte respuesta. Creo que a todos les he cumplido en este día entregándoles la respuesta. Aprovecho para culminar brindando por ese magnífico premio que nos hemos ganado. Para los que no lo saben, este premio que nos ha entregado TripAdvisor se lo entrega y dice que se lo da, que estamos dentro del grupo de del 10% de las mejores atracciones del mundo según todas las personas que entran y puntúan dentro de TripAdvisor. Para mí, esto es un logro gracias a todos ustedes y a ese grupo magnífico de personas que trabajan para mí, que estoy muy contento porque sé que muy pronto vamos a volver a estar juntos todos. Yo los amo, los adoro porque ustedes saben lo que siempre les he dicho. Todo el grupo de trabajo mío es el bastón, son mis muletas en el momento en que los necesito, son los que entregan esa información que desde mi boca, desde mi corazón, desde lo que me tocó vivir, les traslado para que cuando vienen nuestros turistas y quieren conocer esta historia, se lleven la realidad vivida, porque hay mucha gente que habla de Pablo Emilio Escobar Gaviria y el cartel de Medellín, pero a muy pocos nos tocó vivirlos. Entre esos, yo sé que hay muchos más que quedan vivos. Dios les dé larga vida y mucha bendición. Recuerden, abajo está la información. Todas las preguntas que tengan, info@soyescobar.com. Ahí les daré respuesta a todas las preguntas. Véngase la pregunta que se venga, mientras que sea con respeto, siempre encontrarán de mi parte también respeto. Para todos y cada uno de ustedes, una feliz noche. Mañana, viernes, nos encontramos aquí a las 7:30 de la noche, entregándole respuesta a todas esas preguntas. Hoy hubo cosas que muy tenaces. Cosas muy movidas, me pusieron la cabeza a dar vueltas. Recuerden que les deseo 1000 veces lo que ustedes me deseen a mí, para todos, mi casa, su casa. Chao, chao y hasta mañana, señoras y señores. Soy Escobar.